Real Federación Galega de Fútbol. Todos unidos polo fútbol galego. Buenos días. Bueno, procuraré ir lo más rápido posible. Simplemente es explicaros nuestra experiencia dentro del programa de construcción de campos a lo largo de la provincia, que, como lógicamente es comprensible, parte de una necesidad que se plantea por parte de los concellos y de los propios clubs y que tuvo una acogida favorable desde el punto de vista político del responsable en su momento de la Diputación, que fue el que permitió que se pusiese en marcha el programa de construcción de campos, que nos ha permitido construir pues más de 100 campos durante el periodo que va desde el 2004, más o menos, 2005 hasta el 2000... ¿Aquí dónde? Vale. Bien, antes de empezar el programa se habían realizado por parte de la Diputación unas actuaciones previas, que eran simplemente temas puntuales por peticiones de los distintos concellos, que fueron unas actuaciones que están ahí los concellos en los que se actuó y donde la tipología, tanto a nivel de infraestructura como a nivel de césped utilizado, pues no era uniforme. Es decir, en cada actuación se utilizaba un césped diferente. En algún caso eran iguales, pero se definía el tipo de césped en función de cada campo. Este es un campo que todavía, es el campo de Valga concretamente, tiene el césped de la primera instalación, donde podéis observar pues ya zonas donde absolutamente ha desaparecido el césped y zonas de mucho encharcamiento. Ese es otro campo que se hizo con esa primera actuación, que fue un campo en Catoira, que es un césped diferente. El primer césped era un césped fibrilado, el segundo césped era un césped de monofilamento. A partir de ahí, estas son las características: contratación individualizada, que era lo que os comentaba, disparidad de infraestructura diferente y distintos tipos de césped. Se pone en marcha el primer contrato. Las características del contrato, sobre todo desde el punto de vista de una administración que tiene que procurar ahorrar costes, es contratar la obra civil por un lado, porque como contrato de obra que es, va afectado a una serie de impuestos, el 13% de gastos generales y demás, y el contrato de suministro del césped por otro lado, lo cual te permite, como digo, ahorrar algo de dinero. Se inició en el 2006, aunque en realidad el programa comienza en el 2005, pero las primeras actuaciones se inauguraron concretamente en mayo del 2006, el campo de Figueroa de la Estrada, y terminó en julio del 2008. Ahí está toda la relación de campos, un poco por el orden cronológico que se siguió en su ejecución, donde se puede comprobar que en Vigo, en esa primera actuación, ya se construyeron 5 campos de fútbol, porque en el ayuntamiento en aquel momento entendía que Vigo era un ayuntamiento en el que solo existía un campo de hierba artificial, que era el campo de Colla, el federativo, y había mucha demanda y muchos usuarios de campos de fútbol que demandaban la construcción de campos de hierba artificial. En esta primera actuación tenemos aquí un par de ejemplos, como puede ser el campo de Figueroa, precisamente. Este campo que está en la Estrada todavía mantiene el césped de esa primera actuación. Es un césped que ha fibrilado, luego comentaremos el tema de la fibrilación, pero que todavía lo están utilizando y, hombre, aunque ya reclama su cambio, pues todavía está en unas condiciones aceptables de uso. Y luego otro campo que tenemos ahí, y que volveremos a hablar de él un poquito más tarde, es el campo de Bayona, que tiene una característica muy especial, y es que ahí existía una especie de circuito que utilizaban los habitantes de Bayona, porque eso era un campo de tierra en el que luego se construyó un aparcamiento subterráneo y tuvimos que reponer el campo encima del aparcamiento subterráneo con los problemas que eso nos trajo. Las características generales, como era un programa que se había hecho un único proyecto para todos los campos, pues teníamos una especie de prescripciones más o menos que se pedían básicas y que no en todos los casos se cubría, como es el tema de la iluminación, porque pedíamos a los ayuntamientos que dotasen
de esa instalación que no estaba contemplada dentro del proyecto, sino que era una obligación, entre comillas, de los ayuntamientos de dotar de 24.000 vatios de iluminación a esos campos, y eran campos de unas dimensiones estándar de 100 por 60, aunque como seguramente todos los que estáis aquí lo habréis sufrido, siempre querían campos más grandes, porque todos queríamos ahí tener el campo de Balaídos, y se había utilizado, en el proyecto se había definido un tipo de césped que era el fibrilado, con relleno de arena, y en ese primer contrato se proyectó un relleno granulado termoplástico que no era el típico SBR que ya se venía utilizando en aquel momento. Esa era la solución de la sección que ya se ha visto en alguna otra proyección, con el tipo de césped a utilizar, y aquí la ficha tipo que nos permitía, conjuntamente con la empresa de suministro, agilizar todo el procedimiento. Es decir, cuando ya teníamos definido el campo, porque había que ir allí, replantearlo, comprobar las dimensiones y demás, se confeccionaba esta ficha. ¿Para qué? Para que mientras se iba haciendo la obra civil, el fabricante del césped tuviese ya ese documento, en concreto este es uno en la Isla de Arosa, donde venían ya definidas sus dimensiones, el equipamiento, el tipo de marcaje, la ubicación del marcador, los banquillos, qué tipo de porterías llevaba, si eran abatibles, si no eran abatibles. Y claro, en un campo es muy fácil hacerlo, pero cuando tienes 30 y los 30 los tienes que desarrollar conjuntamente, como no te organices medianamente bien, pues al final lo que consigues es montar un Cristo que al final no sabes si un campo es de 100 por 60 o es de 95 por 62. Entonces este era el modelo de ficha que utilizamos, y ese programa, como visteis en la primera proyección o en la segunda, se ejecutó entre el 2006 y 2008. Entonces, hubo mucha demanda, con lo cual eso nos obligó a poner en marcha un segundo programa, y en ese segundo programa de construcción de 15 campos utilizamos el mismo procedimiento que en el primero. Todavía no conocíamos muy bien la evolución del césped, nos servía ya toda la experiencia acumulada del plan anterior, entonces utilizamos el mismo sistema. Ahí aparece la relación de los campos. Veis que en Vigo seguía habiendo demanda de campos, 3 campos más se construyeron en ese programa, y todos los ayuntamientos que el procedimiento que se utilizaba fundamentalmente era la petición por parte del Concello a la Diputación mediante un borrador de convenio que existía, y a medida que se iban incorporando y a medida que había disponibilidad se iban incorporando cada uno a su programa. Bien, pues de este segundo lote tenemos aquí un par de proyecciones. Este es el campo que hay en Pollo, en la Seca, que está al lado del mar. Luego comentaremos un detalle curioso de este campo, que todavía mantiene el césped, y como veis ahí lo están utilizando, y el campo de San Senxo, pero no el de Baltar, sino el campo de Villalonga, que fue un campo que hubo que hacerlo ad hoc, porque allí lo que había era una arboleda, un pinar. Es decir, hubo que hacer todo desde el principio, pero eso se hizo por otra vía. Y que todavía mantiene, igual que los demás, el césped de la primera instalación. Bien, de estos primeros campos que construimos, esas son las características que acabamos de hablar, y la evolución que se fue viendo es que el césped fibrilaba muy rápido. Entonces, quizá más rápido de lo que inicialmente preveíamos. No tenía ninguna capacidad de recuperación, eso ya lo sabíamos, porque no disponía de ningún sistema de recuperación de esa verticalidad, y se notaba que se producía una excesiva compactación del relleno, con lo cual el campo se endurecía bastante. Entonces, de ese análisis tenemos, por ejemplo, estas dos fotos que son reales de 2 campos de la Diputación. No voy a poner cuáles son. Ese campo es a los 2 años. Esa foto veis que incluso tiene un distinto color por la pérdida que se va produciendo del famoso efecto de los rayos UVA, que va decolorando y cambiando el aspecto. Y ese campo que veis a la derecha es un campo que ya tiene 9 años construido con ese mismo tipo de césped. Muy bien. Acaba ese segundo lote y
sigue habiendo demanda de construcción de campos, con lo cual se vuelve a sacar otro lote de construcción de otros 15 campos. Como ya sí tenemos experiencia acumulada, ¿qué se decide? Pues se decide modificar el tipo de césped, pasar de fibrilado a monofilamento, porque ya había habido una evolución dentro de la propia construcción, manteniendo las bases asfálticas y cambiando el relleno, pasando del termoplástico que habíamos utilizado, del granulado, a SBR. En este primer proyecto, segundo lote, lo que se hizo fue proyectar un granulado, porque en aquella época había mucha polémica, que todavía sigue habiéndola, de si olía, si era tóxico, si teníamos... Entonces, para evitar precisamente ese problema, decidimos meter un relleno granulado de SBR encapsulado, de color marrón, alguno creo que se metió en verde, para evitar precisamente, por un lado, el tema estético, que el negro también es un poquito más... no tan bonito estéticamente, y por otro lado procurar evitar, todos habréis comprobado que en el SBR cuando hace mucho calor parece que desprende un poquito de olor el campo, ¿no? Entonces, las actuaciones que hicimos ahí son las que aparecen. Seguimos viendo que en Vigo sigue habiendo demanda de construcción de campos, en concreto el de Fragoselo, para el que no lo sepáis, es el campo de césped sintético del Coruxo. Ahí fue un convenio a 3 bandas porque el terreno no era municipal. Y de aquí precisamente tenemos 2 fotografías. Esta es una fotografía reciente, donde se puede ver, por un lado, el tema que comentábamos, no es una crítica hacia el Coruxo, sino que esta foto está sacada después de los incendios que asolaron Vigo y donde se puede ver, por un lado, el problema que existió sobre el vallado, se quemaron determinados tensores y el vallado se cayó, y la cantidad de hojas que tiene el césped, derivado precisamente de esos eucaliptos que se ven ahí, que no se aprecia muy bien, estaban todos absolutamente quemados. De hecho, se le quemó parte de la instalación. Un coche que tenían allí se le quemó, el tejado del vestuario que ya existía se le quemó, etcétera, etcétera. Y ese es otro campo con un aspecto completamente diferente. La foto también es anterior, en Santa María de Olla, donde he puesto esa foto a propósito, porque seguramente ya lo habréis advertido, tuvimos un problema, y es que el depósito que estaba enterrado se perforó con un hierro que había en la zanja. Eso produjo un escape del fino que rodeaba el depósito y trajo como consecuencia que la caseta donde iba instalado el equipo de riego se hundió. No sé si la veis tumbada. Lo que hicimos fue desmontar el marcador, sacamos la caseta entera porque estaba sobre una base de hormigón armado, sacamos el depósito, se metió un depósito nuevo, se corrigió y se volvió a montar la misma caseta. Y el campo no tiene, a día de hoy no tiene ningún problema. Bueno, del análisis de todo lo que habíamos realizado, vemos que en este segundo lote, ahí pone fibrilarse, y lo veis que lo pongo en azul porque, aunque pone que no fibrilaba, había algunos céspedes que se abrían un poquito. Supongo que los fabricantes también lo tendrían detectado en el sentido longitudinal. Algunos se partía la hoja, otros se abrían en el sentido longitudinal. Pero lo que importaba realmente era la capacidad de recuperación vertical, que tampoco la tenía porque no tenía mucho nervio, y teníamos problemas con el SBR, sobre todo por la granulometría. Seguramente vosotros lo podréis comprobar, que hay determinados campos que si tú le echas la mano, se te queda pegado un polvillo a la mano, polvillo que no está dentro de la fracción de la granulometría que está recomendada para la utilización de estos campos. Y lo que sí se comprobó es que se producía una menor compactación de ese tipo de relleno. Los campos, como ya se ha comentado aquí por parte de todos, al final se volvían duros por falta de mantenimiento, del mantenimiento rutinario y del mantenimiento específico, y por falta de aportación de rellenos. La falta de aportación de rellenos tiene 2 causas. Impide esa verticalidad de la fibra porque está más baja y, por otro lado, hace que el campo esté más duro. Este vuelve a ser el campo de Fragoselo porque era un campo que se hizo con ese tipo de fibra.
Bien, y ahora comentamos muy por encima, lo iba a comentar con un poquito más de tiempo, pero ya no tenemos. Durante la construcción de los campos, a nosotros nos pedían los campos, decir, hay que construir un campo. Y llegábamos allí y veíamos determinadas casuísticas que eran de todo tipo. En estos que aparecen ahí, llegamos allí y resulta que el campo que se quería hacer no entraba. No entraba, y empezábamos a replantear y no entraba el campo. Pues, ¿qué hubo que hacer? En muchos de ellos. Pues desde movimientos de tierra, como en el de Baltar, en San Senxo, que hubo que excavar 10 metros aquel talud que veis al fondo, en esta zona de aquí, y construir un muro contra la carretera que está detrás del graderío, que también se construyó nuevo, o el campo de Dena, por ejemplo, que aquí no se aprecia, pero en esta zona de aquí se nota una pequeña deformación en el campo porque existía un muro que se cayó y hubo que reconstruir con esa altura, que esa altura estamos hablando de casi 10 metros de altura de muro, con lo cual rellenar todo eso y conseguir una compactación adecuada para que eso no repise es dificilísimo. Y luego, en algún momento incluso tuvimos algún problema con la red de drenaje, de recuperación, de todo eso. En otros casos tuvimos problemas de niveles freáticos muy elevados, cosa que nos venía muy bien, porque lo que hacíamos era reutilizar todo ese agua que aparece ahí, como es en el de Fragoselo, o como es en el campo que vamos a ver aquí de Mondariz, donde en esta zona de aquí, que está visto desde una carretera de la Diputación, ahí nacía agua, entonces todo ese agua se drenó y se aprovechó para llevarla al depósito enterrado. En otros campos teníamos terrenos que no servían. En La Guardia estaba hecho sobre un vertedero de basura. Entonces, cuando nos ponemos a sanear, a santear y a extender la base de Zahorra, vemos que empieza a aparecer allí de lo más heterogéneo de todo tipo de basura, con lo cual hubo que hacer un saneo de 1 metro, aportar material de jabre de aportación de una calidad adecuada y sobre eso luego construir la infraestructura. Y el más, no sé si está por aquí alguien de Villagarcía, espectacular porque nadie nos había advertido, fue el de Vilaxán, en Villagarcía, porque el de Vilaxán era un vertedero de tocones de eucaliptos. Sacamos 300 raíces de eucaliptos. Y cuando llegamos al fondo de la excavación, aparece un río canalizado por debajo. Entonces tuvimos que meter un ovoide para canalizar el río, tuvimos que sacar todo ese material, que era, la mitad estaba medio podrido y la otra mitad estaba hecho un desastre, y eso supuso, como bien recordará el señor Louzán, pues un sobrecoste importante que hubo que asumirlo entre el Ayuntamiento de Villagarcía y la Diputación, porque si no Vilaxán a día de hoy estaría sin campo. Y así es como está a día de hoy, vamos, a día de esto de finales del año pasado, el campo de Vilaxán, que sigue manteniendo, igual que los demás, aunque en la prensa ya lo están demandando y los colectivos que utilizan ese campo están demandando, el cambio de césped. Otro problema que teníamos es que en algunos tramos tuvimos problemas de que estábamos cerca de ríos, como en Gondomar, en Puente Caldelas o en Puente Areas, y este, por ejemplo, es el campo de Gondomar, que la única solución que tuvimos es el río, no se ve, pasa por aquí, es el río Miñor, y cuando se desbordaba nos invadía el campo. Construimos ese murito que lo que permite es que el agua rebose el muro, no era para impedir que se invadiese, sino que el agua no arrastrase, sino que anegase por inundación y no por arrastre. Y sigue manteniendo, igual que los demás, el césped que se colocó en la primera instalación. Influencia de mareas es que estábamos con problemas porque, como sabéis todos, cuando el depósito está lleno tiene que rebosar si llueve. Si rebosa hay que darle salida con un tubo. Cuando le da salida con un tubo tiene que salir a un cauce o al mar, como es en estos casos, o a ríos que van a dar al mar. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú tienes la salida más baja que el nivel de máxima marea, nos pasa como en ese tubo. Esa es la salida del campo de pollo. Y la marea llega hasta prácticamente la altura de la escollera. Entonces, lo que se hizo fue, como podéis ver allí, una arqueta previa donde se instaló una válvula de clapeta que solo tiene salida hacia un lado. Cuando el depósito está lleno, sale, pero si el mar entra, no le entra hacia adentro. Y funciona porque ese campo lleva hecho desde el 2007 y no han cambiado la bomba ni ningún dispositivo de riego.
lo que comentábamos antes, proveen un campo con unas condiciones, luego hay unas peticiones por parte de los vecinos, se desarrolla ese proyecto de ese aparcamiento que fue a posteriori y hubo que ingeniárselas para meter toda la infraestructura encima de una losa de hormigón que es la que cubría el aparcamiento. Este campo tiene muchísimo uso y aquí intenté sacar otra foto donde ya se ve que el desgaste es tan brutal que se notan todas las juntas de pegado de los rollos, pero no con... Mi calidad como fotógrafo es un poquito limitada y no se nota muy bien, porque el césped, igual que en casi todos los demás, sigue siendo el mismo. Bien, llevábamos construidas 69 instalaciones, pero seguía habiendo demandas de los... entonces se nos plantea la solución. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con el mismo sistema? ¿Cambiamos? ¿Modificamos? ¿Buscamos otra alternativa? Bien, pues entonces, como las peticiones ya eran... La gente, a medida que va pidiendo, cada vez pide mejores instalaciones. Entonces había gente que pedía mejoras en las instalaciones y hubo ayuntamientos que pidió instalaciones absolutamente nuevas. Entonces tuvimos proyectos individualizados, que fue lo que se hizo con actuaciones de mejora en las instalaciones que ya disponían, que son todos los que aparecen aquí, que tendremos aquí, y otros donde la infraestructura fue absolutamente nueva. Es decir, se construyó un campo desde la rasante cero del terreno, excepto Príncipe Felipe, que ya existía un campo de hierba natural que se levantó y se transformó en artificial, pero que fue absolutamente nueva porque se construyeron vestuarios nuevos, sistemas de riego y de drenaje nuevos, fue todo absolutamente nuevo. Bien, entonces, a medida que se iban construyendo esos proyectos, se iban tomando distintas soluciones, porque al mismo tiempo nos permite ir viendo la evolución de esas soluciones que se van planteando. Por ejemplo, hubo una serie de campos en donde se siguió más o menos con el mismo sistema. Base asfáltica, césped, monofilamento, pero ya había evolucionado el césped, entonces ahora ya había césped que tenían nervios que permitía procurar o intentar mantener esa verticalidad. Más los rellenos, igual que en todos los demás, con arena y caucho reciclado, SBR. Estas son las actuaciones que se hicieron con esa solución, soluciones que yo creo que funcionan todas medianamente, aceptablemente bien. Este campo es el campo de barro, donde se construyó aquella grada que no existía, y ese es el estado de césped también actual. Este campo tiene 3 años construido y está en un estado bastante aceptable de mantenimiento. Este es el campo de Cuntis. Alguien le comentaba antes que este campo está en un recinto donde existía antes un campo de tierra que era realmente, voy a utilizar una expresión que nadie se sienta, que no malinterprete, era deplorable, era absolutamente deplorable la instalación que tenía. Yo creo que el presidente, cuando llegó allí y lo vio, fue el primero que tomó la decisión de decir: aquí no se puede aprovechar absolutamente nada, hay que tirarlo todo y hacer un campo nuevo. Y ese es el estado actual, donde se puede apreciar eso. Todo se construyó todo nuevo. El césped es monofilamento con nervios de 60 milímetros, como habíamos antes, está bastante bien. Otra de las soluciones que se planteó fue su base asfáltica, o sea, base de asfalto con base elástica, y luego, al meter base elástica, se reduce la altura del césped a 45, manteniendo el relleno de arena y SBR. Esa solución se utilizó en el campo de Ribadumia, y se utilizó en el campo de Ribadumia porque en principio iba a ir con césped de 60, pero luego decidimos, vamos a hacer una base de asfalto y vamos a ver cómo se comporta manteniendo el asfalto y una base elástica. Y el aspecto, como podéis ver, es estupendo. Ese es el campo a día de hoy y ese es el aspecto del césped, donde se ve perfectamente la verticalidad. Podéis ver incluso un pelo suelto que siempre le pongo ahí para que se vea la situación de cómo está. Incluso hay algún representante aquí del Ribadumia que yo creo que puede corroborar lo que estamos diciendo. Otra de las soluciones que planteamos, dentro de esas posibles y de esas distintas soluciones, fue dejar de un lado la base asfáltica, irnos a bases de Zahorra, que funcionan muy bien. El único problema que tiene la base de Zahorra y que no nos dio ningún problema, nos dio un
trabajo un poquito más de vigilancia. Es que la base de Zahorra no es lo mismo extender una base asfáltica que una base de Zahorra. La base de Zahorra se hace con motoniveladora y tiene que ser muy preciso para darle y dotarlo de las pendientes adecuadas. Entonces eso lo hicimos en varios sitios, pero en este caso en vez de meter base elástica metimos una base geodrenante. Perdón. Y sobre eso, como antes decía, como no tenemos esa base elástica, mantuvimos el césped de 60 con arena y SBR. Y ese fue el campo de la Estrada, campo que era donde se construyó un campo de entrenamiento de la policía autonómica. Es decir, aquello era la diapositiva que nos presentó antes aquí el compañero, donde eran montañas de tierra por todos los lados. Ese es el aspecto general, y aquí tenemos un aspecto ya donde se aprecia bien ahí básicamente la pendiente, ahí está bastante limpio, bien mantenido, la canaleta, y ese es el aspecto de cerca del césped, a ver si para de girar, donde se ve que el césped está bastante peor que en la proyección anterior porque está más tumbado, no recupera tanto la verticalidad. Y por último, la solución yo creo que es de las dos mejores que a mi modo de ver funcionan, que es su base de Zahorra más base elástica con monofilamento con nervios de 45 milímetros, arena y SBR. Y eso lo hicimos en el campo de Moraña y en el campo de Príncipe Felipe. Y aquí tenemos Moraña por un lado, donde esto era un pinar. Ahí, antes de cuando llegamos ahí, había un pinar. De hecho, ahí hubo que hacer como varias plataformas de trabajo porque los vestuarios que aquí nos aprecian están en la parte inferior, aunque hay un graderío con posibilidad de acondicionarlo del otro lado. Y aquí tenemos Príncipe Felipe, este es el estado general, esas son las nuevas instalaciones que se construyeron, y aquí debería verse ahora el estado de la base elástica con su canaleta. Se ve también el tema de los arrastres de caucho, pero eso es del uso normal, y se ve que el estado es bastante, además estaba mojado y húmedo, no está deformada, está bien, muy bien. Y ese es el césped, que seguramente, luego os lo comento, el Príncipe Felipe es uno de los campos con mayor utilización de toda la provincia. Por eso, a lo mejor requiere también de un mantenimiento rutinario más elevado. Y luego tuvimos un caso singular, que Santiago lo conoce bien porque fue el proyectista y estuvo en la dirección de obra, donde partíamos ya de un campo de césped artificial que ya existía. Entonces se nos planteaba qué hacer con ese campo. Si levantarlo, debajo de ese campo había una base drenante y elástica hecha in situ, que eso todo había que llevarlo, retirarlo y tratarlo, o si utilizar lo que teníamos y buscar una solución y apoyarnos sobre lo que teníamos. Y eso fue la decisión que tomamos. Lo que hicimos fue, corregimos, porque tenía algunas pequeñas deformaciones, tanto en el perfil longitudinal como en el transversal del arrasante, se mejoró en un par de sitios, sobre todo en la salida de esa base drenante hacia la recogida de los colectores laterales. Sobre eso, una vez hecho eso, se extendió una base elástica de 14 milímetros y sobre eso se instaló un césped de 45 milímetros lastrado con arena y nervios. Vamos a ver aquí, porque uno de los problemas o miedos que teníamos, a ver si esto quiere pasar, no pasa. No me pasa la... No va. Ya. Bien, este es el campo y saqué esta foto además un día de noche y lloviendo. Se estaba jugando a fútbol 7 porque es la mayor utilización que tienen estos campos, como todos sabéis, y se podía apreciar, porque además si no lo veríamos ahí, porque cuando el campo está encharcado, si hay agua, brilla como un espejo. Y no había ni un charco. O sea, estaba impecable el campo desde el punto de vista del drenaje. Este es para que vieseis que estaba lloviendo, porque están con los paraguas ahí los señores, y aquí debería verse una foto donde se ve incluso lo que os decía. Aquí salía un poquito de agua, por eso se ve brillante, pero el resto del campo
no tenía absolutamente ningún charco, y yo creo que desde el punto de vista deportivo, la gente y de las características del campo, los clubes que lo utilizan están encantados con la utilización. Bien, eso fue, digamos, los planes y los proyectos individualizados. A mayores horas han hecho un par de actuaciones que, de hecho, uno creo que se inauguró ayer, el campo de fútbol de Meaño, creo que se inauguraba ayer, con soluciones distintas porque eran proyectos también individualizados, y en uno va con base de Zahorra y césped de 60 porque no lleva base elástica, en contra de mi criterio. Tengo que decir que el proyecto no lo hice yo, ni Santiago. Y en el fútbol de Meaño, el de fútbol de Meaño va base asfáltica con monofilamento de 60 milímetros. Esas son las últimas actuaciones de la Diputación a día de hoy. Creo que se van a firmar nuevos convenios, sobre todo con el Ayuntamiento de Pontevedra, porque Pontevedra fue un ayuntamiento que se quedó un poquito rezagado en todo este desarrollo. Seguramente, si os fijasteis, solo construimos 3 campos, cuando en Vigo se construyeron 12. Y la conclusión que podemos sacar de nuestras actuaciones, o que yo saco de esto, es que este fue un plan que abarcó a toda la provincia y a todos aquellos que al final, de un modo u otro, se quisieron adherir. Solo 4 quedaron fuera de ese plan, que son esos 4 ayuntamientos que aparecen ahí. Tengo que decir que Creciente sí quería hacer campo de fútbol, el presidente lo sabe, pero tenía un problema bastante grave, y es que no tenía equipo. Entonces, no parece muy lógico construir un campo donde no existía aquí. No vamos a poner, como decimos aquí, no vamos a poner o carro antes que os bois. Ese es el mapa para que se vea. Ahí están todas las... aparece Cerdedo, que no lo he puesto en la relación porque, como seguramente los que sois de Pontevedra sabéis, Cerdedo ahora se ha fusionado con Cotobade, y en Cotobade sí existe campo de fútbol. Bien, este es un ejemplo del de Príncipe Felipe, donde podéis ver la cantidad de equipos que juegan ahí todas las semanas. 41 equipos. Y habéis visto el estado en el que estaba el campo. Está perfecto. Y todos los equipos están encantados. Y era la solución de Zahorra, base elástica y césped de 45. Bien, es verdad que allí el mantenimiento, hay personal específico de Príncipe Felipe, de la instalación, que se encarga todos los días, y son siempre los mismos, de ese mantenimiento. Entonces, este es un poco de las distintas soluciones que se fueron planteadas, la evolución del césped que fuimos utilizando, desde fibrilado, monofilamento a monofilamento con distintos tipos de nervios, los distintos tipos de bases que se fueron usando, y desde mi punto de vista, los mejores rendimientos deportivos son la subbase asfáltica con base elástica y césped, más caro, o, en su defecto, subbase de Zahorra, base elástica y césped de 45. Esos dos yo creo que son por donde hay que ir a nivel estructural de funcionamiento. Y luego, un problema que es el eterno que estamos hablando hoy, de que hay que procurar que el mantenimiento, si queremos darle durabilidad a nuestras instalaciones, pues hay que hacerlo de manera rutinaria, o el específico, bien por medios propios, o bien, como yo comenté antes, a pregunta de uno de los compañeros, como a través de alguna administración. Y en el futuro, yo por donde huelo o entiendo que podría ir esto, pues en el césped, lo comentó Jesús en su momento, pues en esa mayor recuperación de la verticalidad, en algún caso incluso sin utilización de relleno. Y en los rellenos, y os lo comentaba antes, sobre todo, yo creo que alguien lo habrá constatado, sobre todo cuando el caucho lleva poco tiempo, al llover, cuando llueve bastante fuerte, se forman como unas ondas de ese caucho, que al final acaba perdiendo, y tiene los dos problemas que habíamos hablado, por exceso de fino y por las propias características intrínsecas del SBR, la densidad que tiene. Entonces, ¿hacia dónde debería ir el tema del relleno? Pues a buscar materiales baratos que mejoren las características de ese SBR que se está utilizando ahora,
todo tipo de características y que al mismo tiempo imiten o procuren imitar o mejorar las sensaciones de que eso se asemeja a un terreno natural, ¿no? Y nada más, porque con esto creo que he terminado. Espero que os haya gustado el recorrido por la provincia de Pontevedra. Real Federación Galega de Fútbol. Todos unidos polo fútbol galego.